Hola, en este video les voy a hablar sobre las referencias en Java. Lo voy a hacer con un ejemplo en NetBeans y de manera gráfica para que quede de la mejor manera clara posible. Aquí tengo en este paquete dos clases creadas, la clase C1, así le llamé, y la clase que se llama ejemplo referencia. La clase ejemplo referencia contiene al método main, es la clase principal. Voy a activar aquí el cursor, es la clase principal. Me voy a la clase C1, estoy dentro de ella y esta clase vamos a declararle un atributo privado de tipo entero al cual vamos a llamar val. Esta clase va a tener solamente un método, no nos va a devolver nada, por eso va a ser de tipo void y le vamos a llamar asignar. Porque esto es lo que va a hacer mi clase nada más, va a asignar un valor. ¿Cuál valor? El valor que es pasado como argumento desde la clase principal main, lo vamos a guardar en el atributo val. Es decir, me voy a mi clase principal y dentro del método main voy a crear mi primer objeto de tipo C1. C1 es el nombre de mi clase. Los objetos que vaya a crear van a tener las características de mi clase C1 y van a poder utilizar el método asignar de la clase C1. Entonces voy a crear el primer objeto, le voy a llamar A1. Luego con mi objeto A1 voy a invocar al método asignar y aquí en este método, observen, pongo el punto, le voy a dar un valor, por ejemplo 4. Este valor es v, es el argumento. Cuando invocamos al método le pasamos este valor como argumento y ese valor 4 viene siendo v, se copia aquí. Luego ese valor de v lo estamos almacenando en mi atributo val, por lo tanto el atributo val va a obtener el valor que nosotros le pasamos como argumento desde la clase principal. Esto es lo único que hace el método asignar, asigna un valor al atributo val. Pero, ¿qué sucede si yo hago lo siguiente? Aquí vemos que no estoy utilizando el operador new. ¿Cuál es la diferencia entre hacer esto? Esto lo voy a poner como un comentario. Y hacer esto. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Entre ponerle new y no ponerle new. Bueno, me voy ahora a los gráficos que tengo aquí. Y aquí vemos que estoy haciendo lo que hice en NetBeans. Pongo C1, B1. Aquí tenemos una declaración de una referencia. Estamos declarando una referencia porque no es lo mismo. Esto es una referencia. Cuando hacemos nosotros esto, lo de la parte izquierda es la declaración de la referencia y el lado derecho es la instanciación. Ya con el operador new es cuando empezamos a crear objetos. Aquí, como no tiene el operador new, pues aún no hemos creado ningún objeto. Por lo tanto, tenemos la declaración de una referencia aquí. Es la declaración de una referencia. Entonces, V1 lo que va a hacer es que va a referenciar objetos de la clase C1. Aquí vemos que hay una flecha. Esta flecha lo que nos va a indicar es que está señalando a algo. Es decir, esta flecha está señalando a un objeto, pero aquí está apuntando a null. Por lo tanto, lo que significa esta referencia V1 no está referenciando a ningún objeto. Es decir, como no hemos utilizado el operador new, la referencia V está apuntando a null. Hasta que nosotros utilicemos el operador new, esta referencia V1 va a apuntar al objeto. Por lo tanto, poner el código nada más así, sin el operador new, hacemos que esa referencia, en este caso llamada V1, apunte a null. Pero, ¿qué sucede si yo ya hago esto? Ya estoy utilizando el operador new. Como ya lo estoy utilizando, ya estoy creando el objeto. Por lo tanto, V1 ya está apuntando. Aquí podemos ver. ¿Qué significa esto que está aquí en el cuadro? Bueno,
ya hemos creado un objeto. Y aquí pues así con esta asignación de igual, ya estamos, esto es para referenciar a v1. Es decir, hasta que nosotros no usamos new, la referencia no tiene ningún objeto al que apuntar. Y aquí vemos que v1 está apuntando a un objeto y vemos que el valor de val, ¿cuál es val? Recordar que val es el atributo de la clase C1, por lo tanto ese es lo que va a tener el valor. El valor de val no tiene ningún valor, está en null, porque no, o sea, no le hemos dado ningún valor. No hemos invocado al método asignar para pasarle ese valor como argumento. Por lo tanto, aquí me parece, este cuadro de aquí, esto es un objeto de tipo C1, aquí lo podemos ver arriba, y vemos que el valor de su atributo pues no tiene ningún valor, y vemos que la referencia v1 está apuntando a ese objeto. Ahora, ¿qué sucede si yo hago esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo con el signo igual. Vemos aquí que como estamos haciendo una igualación, v2 va a referenciar al mismo objeto. Es decir, v1 y v2 van a referenciar al mismo objeto. Están apuntando al mismo objeto. Entonces, aquí en esta parte estamos declarando una nueva referencia, pero le estamos asignando el valor, lo estamos poniendo a null. Vemos aquí una nueva referencia a null. Por lo tanto, como está null, recordar que, a ver, entonces, aquí vemos que está apuntando a null. Y luego a la referencia v2 estamos invocando, recordar que v2 está apuntando a un objeto, aquí como en la imagen anterior, v1 y v2 estaban apuntando al mismo objeto. Luego aquí creamos una nueva referencia, pero le señalamos que es null. Y luego v2 invocamos al método asignar y le pasamos como argumento 5. Por lo tanto, v2 apunta al objeto de la clase C1 y ahora tiene el valor 5. Ya no tiene un valor indefinido como aquí no tenía valor. Aquí ya tiene un valor 5. Y luego decimos que v1 es igual a v3, es decir, la referencia v1 ya no va a apuntar a ningún objeto. Va a apuntar a lo que apunta v3, que es null. Aquí lo podemos ver. Por lo tanto, v1 y v3 ahora van a apuntar a null. v1 dejó de apuntar a un objeto A. Entonces, aquí, ¿qué pasa si aquí yo estoy creando un nuevo objeto? Ahora vemos que la referencia v1, aquí veíamos que apuntaba a null. Aquí ahora va a apuntar a un objeto. Y val, pues no tiene valor porque no se lo hemos dado. Y v3 sigue apuntando a null. Y v2 sigue apuntando al objeto que tiene el valor de 5. Recordad que aquí lo estaba apuntando igual. ¿Y qué pasa si yo hago esto? Invoco al método asignar con la referencia v1 y le paso como argumento 1. Por lo tanto, la referencia v1 ahora apunta a el objeto de la clase C1, pero ahora el valor de val es 1. Aquí el valor de val no tenía, pero aquí ya le dimos un valor. v3 sigue apuntando a null y v2 sigue apuntando a este objeto con el valor de 5. ¿Y qué pasa si ahora invoco el método asignar nuevamente con la referencia v1? ¿Qué pasó con este? Aquí mirábamos que v1 estaba apuntando a este objeto con el valor de 1, pero aquí como invocamos el método asignar sin ningún valor en el argumento, pues v1 apunta al objeto pero sin ningún valor. ¿Y qué pasó con este? ¿Qué pasó con eso entonces? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Pues usamos a v1, que antes estaba referenciado a este objeto que está aquí, con valor de 1, pero ahora el objeto se va a quedar sin ninguna referencia. Entonces, utilizando la misma referencia v1, lo que hicimos fue cambiar el valor del atributo val, que era de 1, ahora ya le quitamos su valor. Pero ¿qué pasó con este objeto? Bueno, pues se fue al recolector de basura, desapareció. Esto es porque en Java cuando un objeto se queda sin referencias,
Después de un cierto tiempo, ¿qué sucede? El recolector de basura llamado Garbage Collector libera ese espacio que ha sido ocupado por ese objeto y lo va a usar para ese espacio para otro nuevo objeto. Por lo tanto, este objeto que está aquí, pues esto va a ser eliminado. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues estoy creando aquí un nuevo objeto. Ahora V3 apunta a este objeto, pero le dimos, invocó al método asignar y le dimos como argumento 9, le pasamos y apunta un objeto que tiene el valor de 9 en su atributo. Y V1 sigue apuntando al mismo objeto y V2 sigue apuntando al mismo objeto. Por lo tanto, si yo hiciera esto, por ejemplo, yo hago lo siguiente y digo que a ver, v3.asignar le paso el valor de 2 al argumento, pues lo que va a suceder es que este valor que está aquí, pues se va a cambiar por un 2. Bueno, esta es la idea de las referencias en Java, porque tenemos que considerar en resumen, ¿qué son las referencias? Las referencias son direcciones en la memoria a objetos, es decir, es una dirección, una referencia es una dirección que nos va a indicar dónde están almacenados los métodos y las variables de un objeto. Aquí podemos ver que me está indicando dónde están almacenados los valores de los atributos. Por lo tanto, cuando nosotros creamos un objeto, lo que se crea en realidad, es decir, un objeto como aquí, lo que se crea en realidad es una referencia, es decir, una posición de memoria. Y aquí lo podemos ver, del objeto en sí. Entonces este va a ser accedido a través de dicha referencia, en este caso V1. Entonces cuando nosotros realizamos una asignación de un objeto a otro, como aquí, lo que va a suceder es que el valor de esa referencia se va a pasar a la nueva referencia. Aquí vemos que como hicimos la asignación, ¿qué pasó? Que ambas referencias apuntan al mismo objeto. Bueno, esto es en resumen lo que pasa con las referencias en Java. Espero les haya ayudado este video.